Oremos juntos. Dios, nuestro Padre Santo Misericordioso, nosotros que vivíamos en medio de pecados y delitos, pero nos has salvado y tomado por tus hijos santos, te damos gracias por esta gracia. Y aunque seamos débiles y faltos de muchas cosas, te damos gracias siempre por sostenernos con tu amor y ponernos en la iglesia, que tu cuerpo, Señor, criándonos con tu palabra, enseñándonos, guiándonos y cuidándonos. Esta hora también los hermanos salvos que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos en un mismo lugar para tener la Santa Comunión. Esta hora, a través de tu palabra que se nos va a predicar, ayúdanos a conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Y a través de esta palabra que se nos va a predicar, ayúdanos para que sea de gran provecho y ánimo y fuerza para nuestro espíritu y nuestra vida cristiana. Y si hay algunos hermanos que no se encuentran en este lugar, ayúdales con tu gracia necesaria para que ninguno de nosotros tropiece. Y si hay otros hermanos que están sufridos, que están afligidos con gran enfermedad y tribulación, ayúdales dándoles la fuerza para que en cualquier situación no se desanimen, sino que siempre pongan sus ojos puestos en ti, Señor, y que puedan avanzar en su vida cristiana. Y oramos por todos los misioneros enviados en tu nombre a muchos países extranjeros. Dales tu gracia y fuerza a los misioneros y a sus familiares, a todos los hermanos, para que ellos también puedan predicar tu evangelio fuertemente y que muchas almas reciban la salvación y que solamente tú seas glorificado. Este tiempo que estés con nosotros. Y oramos por Pastor Juan Lee, quien está en la misión del país Japón, para poder edificar firmemente a las iglesias de allá y cuidar a los hermanos que están ahí. Confiamos todo en ti, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la palabra Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, de versículo 1 a 5. De versículo 1 a 5. No está tan largo, así que leamos juntos despacio. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Hasta ahí? Pastor principal está en la misión del país Japón. Mañana va a regresar, así que hasta que regrese se les pide que oren por él, por favor. El mes de mayo es el mes de hogar, por eso el coro también nos ha dado la alabanza acerca del hogar. Así que no es adecuado que yo les hable acerca del hogar. Seguramente, pastor, cuando regrese a Corea, pienso que les va a hablar acerca del hogar. Así que el día de hoy, al ver capítulo 18, versículo 1,
los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El día de hoy con el título, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Les voy a hablar. Jesús, cuando le hicieron la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Y dijo, os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así es, Cristo les contestó las dos cosas. Acerca de esta palabra, no será demasiado repetir acerca de la importancia de esta palabra. De entre todas las palabras de la Biblia, se puede decir que estas palabras de Mateo son muy importantes. Jesucristo recibió una pregunta de sus discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero Jesucristo les contestó las dos cosas. Les dijo, no entraréis en el reino de los cielos. Primero hablaba de la cuestión de entrar en el cielo y después, de entre los que también pueden entrar en el cielo, ¿quién puede ser el mayor? Les habló las dos cosas a pesar de que los discípulos le hayan hecho una sola pregunta. El entrar en el reino de los cielos tiene que ver con la salvación, y la cuestión de ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ver con la gloria. La salvación y la gloria, estas dos cosas, son los puntos principales de todas las palabras de la Biblia. Jesucristo en esta palabra les habló de la salvación y de la gloria, pero el orden es que antes de hablarles de la gloria, primero les comentó de la salvación. Eso significa que antes de que todos los hombres piensen en la cuestión de la gloria, primero le deben dar la importancia a la de la salvación. Y la salvación y la gloria. Para obtener estas dos cosas, lo más necesario es que los hombres se humillen a sí mismos como niños. Una vez que se humillen a sí mismos, pueden entrar en el reino de los cielos. Y los humildes de corazón son los que pueden ser los mayores en el reino de los cielos. Es lo que Cristo les dijo. Toda la palabra de Mateo capítulo 18 se puede resumir en humillarse y en enaltecerse. Humillarse a sí mismo es la humildad de corazón. Y la palabra contraria de la humildad es la soberbia, es enaltecerse a sí mismos. Por eso, el día de hoy, con estas dos cosas, la humildad y la soberbia, vamos a poder aprender Mateo capítulo 18. Por eso, con este tema, espero que nosotros aprendamos concretamente. Primero, las dos cosas, la salvación y la gloria. Estas dos cosas son las más importantes, los puntos principales de toda la Biblia entera. Para nosotros pasa lo mismo. Una vez que un hombre reciba la salvación, primero la salvación y después lo más importante es obtener la gloria. El inicio del Nuevo Testamento es Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscar. Marquen acá, por favor, y vamos a buscar Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Leemos juntos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí dice, Jesucristo vino como hijo de Abraham, también como hijo de David. Así dice la palabra. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo vino como hijo de Abraham y como hijo de David? Es porque Abraham es el representante de los que han recibido la salvación por la fe. Por eso Génesis capítulo 15 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham es quien creyó en Dios
y creyó en la promesa del Salvador, de Mesías, a quien Dios le iba a enviar. Le fue contado por justicia. Significa que por la fe Abraham fue salvo. Por eso luego el nombre de Abraham cambió por Abraham, cuyo significado es el padre de las naciones. Su significado es así. Por eso Abraham es el representante de todos los que han recibido la salvación por la fe. Y David es el rey muy glorioso que ha unificado los países. Jesucristo se hizo hijo de Abraham e hijo de David. Eso significa que el Señor Jesucristo vino para darles la salvación que se le dio a Abraham y la gloria que se le dio a David, a todas las personas. Por eso, así dice. Por eso el inicio del Nuevo Testamento, también de la Biblia, habla de la salvación, de la gloria, que son temas más importantes. Al ver Salmo capítulo 62, David dijo lo siguiente: mi salvación, mi gloria están en Dios. La salvación es la que Dios nos da, la gloria también es la que Dios nos da. O sea, siempre la salvación y la gloria pertenecen a Dios. Cuando uno cree, se le da la fe, y cuando uno vive humildemente, con el corazón humilde en su vida cristiana, Dios es quien le va a recompensar con la gloria. También 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10, dice que Dios también es quien les va a dar la salvación con la gloria eterna. Así dice. El pueblo escogido se refiere al pueblo de Israel. Apóstol Pablo fue llamado como apóstol de los gentiles, pero a cualquier lugar donde iba, por mismo de que él era judío, él quería que los mismos judíos recibieran la salvación. Así que el primer lugar donde entraba era la sinagoga de los judíos para predicarles el evangelio. Pero los judíos no recibieron el evangelio predicado por apóstol Pablo, sino lo rechazaron. Lo expulsaron y luego también apedrearon al apóstol Pablo los judíos. Y algunos también, 40 hombres, hicieron juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta dar la muerte al apóstol Pablo. Así los judíos seguían rebeldes contra apóstol Pablo y lo molestaban. Pero aún así apóstol Pablo tenía mucha paciencia por mucho tiempo para con los judíos. ¿Por qué? Como dice esta palabra, para que los judíos también recibieran la salvación con la gloria eterna. Ahí también dice la salvación y la gloria. Es lo que Dios quiere dar a todas las personas que están en Adán, a los judíos. La salvación y la gloria. Por eso apóstol Pablo también aguantaba tanto para darles la salvación y la gloria. Todos los hombres que están en Adán están destinados a ir al infierno por sus pecados. Pero lo más importante que esto es que ellos perdieron la gloria de Dios. Por eso Romanos capítulo 3 dice que por cuanto todos los hombres cometieron pecado, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra. Por cuanto todos los hombres cometieron pecado. Y después dice, están destituidos de la gloria de Dios. No dice que vayan a ir al infierno, sino están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesucristo, cuando vino al mundo y quitó todos los pecados sobre la cruz, no solamente quería salvar a los hombres del infierno, sino también a la vez les quiere dar la gloria. Por eso para nosotros también no solo nos quiere dar la salvación, sino también la gloria. Lo que Dios quiere de nosotros es que recibamos la salvación junto con la gloria. Por eso Jesucristo murió en la cruz. Vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Leemos juntos.
porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí dice, por cuya causa son todas las cosas, significa que es quien ha creado todas las cosas. Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Significado de esta palabra es que Jesucristo es el amo, dueño de todas las cosas del mundo. Jesucristo es quien creó todas las cosas siendo creador. Y ese Jesucristo padeció sobre la cruz y recibió las aflicciones derramando la sangre. ¿Y para qué hizo todo esto? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, así dice. Aquí también, no solamente dice que vaya a salvar a los hombres del infierno, sino de llevar muchos hijos a la gloria. Aquí específicamente habla de llevarlos a la gloria. O sea, el propósito por el cual Dios nos ha salvado es para darnos la gloria. Así que la salvación y la gloria son temas muy importantes, los más importantes desde Génesis hasta el último libro, Apocalipsis. Por eso, primero tienen que recibir perdón de pecados y recibir la salvación seguramente. Y no solo esto, a ellos Dios es quien les quiere dar la gloria. Por eso, para obtenerla, debemos también vivir la vida dignamente delante de Dios. De entre la salvación y la gloria, los discípulos le hicieron la pregunta acerca de la gloria, pero Jesucristo es quien les contestó primero sobre la salvación. Vamos a volver otra vez. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Se los leo otra vez, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, leemos juntos, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dice. Seguramente los discípulos así le hicieron la pregunta diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta que tiene que ver con la gloria. O sea que en el cielo hay mayores, hay menores. Hay algunos que van a recibir la gloria grande y a la vez la gloria pequeña. En el cielo va a haber diferencia de la gloria. Le hicieron la pregunta acerca de la gloria, pero la respuesta del Señor Jesucristo fue, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo primero les contestó acerca de la salvación con la que pueden entrar en el cielo. ¿Por qué? Es porque muchas personas ni siquiera han recibido la salvación. Ni siquiera merecen entrar en el cielo, pero se creen que van a entrar en el cielo algún día. Por eso primero ellos se enfocan en la gloria que van a recibir. Pero la respuesta del Señor Jesucristo es que todos los hombres del mundo primero solucionen la cuestión de recibir la salvación. Cuando uno reciba la salvación, ya va a poder entrar en el cielo. Y después de eso, dependiendo de cómo vayan a vivir en el resto de su vida, va a haber gran diferencia de la gloria. Primero tiene que pasar por la puerta estrecha y luego estar en el camino estrecho. Primero hay que pasar por la puerta angosta. Dios es el juez y todos los hombres que están en Adán son pecadores. Así que primero deben recibir salvación para poder ser hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que pueden vivir dignamente delante de Dios. Todos los que están en Adán son pecadores. Por eso, primero, los pecadores deben ser justos ante Dios. Los justos
Una vez que sean justos, son los que pueden vivir justamente en este mundo. Todos los que están en Adán son árboles malos. Cuando reciban la salvación, los árboles malos pueden ser los árboles buenos. Deben ser árboles buenos para dar frutos buenos. Cada persona que está en Adán, cuyo espíritu está desconectado con Dios, está muerto. Pero cuando reciban la salvación, la vida de Dios entra en su corazón y ese espíritu vuelve a la vida. Y ellos son los que pueden crecer, pueden obedecer y pueden dar frutos buenos ante Dios, siempre y cuando reciben la salvación. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, aún en nuestro tiempo, muchos hombres ni siquiera pueden entrar en el cielo, seguramente, pero les interesa nada más la cuestión de quién es el mayor en el reino de los cielos. Primero les interesa la gloria. Eso no es adecuado. O sea, Jesucristo les contestó primero acerca de la salvación, para que primero estén bien seguros de si pueden entrar en el cielo o no. Ni siquiera son salvos, pero si ellos viven para la gloria, esto es como si fueran algunas personas que quieren estar en el camino angosto sin haber pasado por la puerta angosta. Ni siquiera son hijos, pero quieren vivir como hijos. Ni siquiera son justos ante Dios, pero quieren vivir de manera justa. Es como si los árboles malos quisieran dar los frutos buenos. Ni siquiera han recibido la vida de Dios, pero quieren vivir obedeciéndole y creciendo también. Es imposible. Por eso, todos los que están en Adán, primero que solucionen, que estén bien seguros de la cuestión de entrar en el cielo, de recibir la salvación. Vivimos en el tiempo en que la segunda venida del Señor Jesucristo está bien cerca, así que pregúntense a sí mismos que si realmente yo soy salvo, que si realmente yo soy digno de entrar en el cielo. Uno mismo puede que esté engañándose a sí mismo o que sea engañado por los demás. Primero hay que pensar en esto. ¿Por qué? Una vez que el Señor Jesucristo vuelva a venir, ya no se les dará otra oportunidad. De verdad, la segunda venida del Señor Jesucristo está bien cerca. En cualquier momento puede venir. Así que cada quien tiene que pensar, considerar seriamente sobre la cuestión de su salvación. Especialmente si dicen que no hay cambio en su vida. Ni siquiera tienen ningún cambio en su vida. Pero se creen salvos. A lo mejor puedan vivir engañándose a sí mismos. Deben pensar, considerar profundamente y seriamente. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice, examínense a sí mismos. ¿Con qué podemos examinarnos? ¿Con qué podemos probarnos? Con la palabra. Lo que Dios nos ha dado únicamente es la palabra. A través de ella, que si realmente hemos recibido la salvación conforme a la palabra, que si realmente somos dignos de entrar en el cielo conforme a la palabra, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así dice. ¿Por qué? Apóstol Pablo dijo a los hermanos de la iglesia Corinto que se examinaran a sí mismos. A los que no creen, primero se les tiene que decir que crean. Apóstol Pablo, porque como que tenía duda acerca de la fe de los hermanos de la iglesia Corinto, porque en la iglesia Corinto había pleitos, contiendas. También 1 de Corintios capítulo 5 dice que aún entre ellos había fornicación. Aún cometiendo este pecado, no estaban arrepentidos de su pecado. Entre ellos había pelea, división. Y no solucionaban este problema en la iglesia con los hermanos, sino llevando este caso hasta la corte de este mundo, al juez de este mundo también querían tratar este caso. Como que no había orden en la iglesia Corinto. Dios es quien ha dado orden muy firme,
pero no se respetaba ese orden. Y algunos hermanos de la iglesia Corinto también estaban bien soberbios, orgullosos de algunos dones que ellos tenían. Por eso apóstol Pablo, viéndolos, como que dudaba de la cuestión de su salvación. Por eso les dijo que se examinaran a sí mismos y que se probaran a sí mismos. En varias partes de la Biblia habla de la fe incorrecta. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, habla de la fe naufragada. Si el barco se naufraga, los hombres que están ahí mueren. De la misma manera, si uno tiene la fe naufragada, no es salvo. Dice la palabra manteniendo la fe y buena conciencia. Si realmente tienen la fe firme, correcta, tienen que tener buena conciencia. Pero aún viviendo, cometiendo tantos pecados, engañando su propia conciencia, se creen que tienen la fe correcta. Eso está mal. También, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 8, habla de la fe reprobada. ¿A qué se refiere la fe reprobada? Antes de este versículo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aparentemente parece que son creyentes, que creen, pero no hay eficacia de piedad. Por eso son los que siempre aprenden, pero no pueden llegar a la verdad. Así dice. Están en nuestra comunión, siempre escuchan seminarios de la Biblia, siempre están aprendiendo la palabra en nuestra iglesia, pero puede que todavía no hayan llegado a la verdad. Sería algo muy triste. ¿Por qué pasa esto? Dice la razón de por qué. Es porque son hombres corruptos de entendimiento, porque son avariciosos, codiciosos. En caso de Judas Iscariote, quien le siguió al Señor Jesucristo durante 3 años y medio, siempre le escuchaba la palabra del Señor Jesucristo y siempre le servía más de cerca. Pero porque Judas Iscariote no era salvo, es porque era hombre corrupto de entendimiento. Estaba bien lleno de la avaricia, por eso fue perdido. En medio de nosotros puede que algunos sean así, es lo que nos preocupa. Por fin Judas Iscariote vendió al Señor Jesucristo porque pensaba que no le convenía seguirle al Señor Jesucristo. Pensaba que él obtendría algunas cosas de este mundo a través del Señor Jesucristo, pero vio que no podría obtener, así que lo vendió en 30 platas. Todos los que también no han recibido la salvación, cuando tengan algunos problemas en la iglesia, se ponen rebeldes y luego serán revelados a la luz. Por eso la Biblia habla de la fe reprobada. Y también Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, la fe sin obras está muerta. Puede que todavía tengamos errores, defectos y que nos equivoquemos, pero aún así, aunque sea poquito, siempre nuestra fe debe mostrarse a través de las obras, aunque sea poquito. Pero si dicen que no hay ninguna obra en su vida cristiana, es porque la fe está muerta. La fe muerta es la que no ha recibido la salvación. Por eso Santiago 2:18 dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Seguramente la fe tiene que mostrarse por las obras. Eso es normal y correcto. Por eso, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando los discípulos le preguntaron esto a Jesucristo, pero la respuesta del Señor Jesucristo fue que primero solucionaran la cuestión de la salvación, que si realmente podían entrar en el cielo. De cierto, dice, os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que si pueden entrar en el cielo o no. Primero que solucionen, que piensen seriamente esta cuestión. Y después, una vez que realmente estén bien seguros de entrar en el cielo, ahora, ¿qué hay que hacer? Está muy cerca la segunda venida del Señor Jesucristo. No falta mucho tiempo para poder vivir para Dios en este mundo. Por eso, en el resto de nuestra vida, hay que vivir buscando la gloria
eterna. Dios nos quiere dar las dos cosas, la salvación y la gloria, ¿verdad? Pero si uno dijera, está bien que solo yo reciba la salvación, la gloria, no, eso no sería bueno. Si Dios nos ha dado la salvación es porque nos quiere dar la gloria. Pero algunos dicen que no les interesa la gloria, no les interesa premio. Esto es decepcionarle a Dios. A veces pastor nos da un ejemplo que dice, un hombre en la plaza grande con el costo muy caro compró dos cosas. Pero cuando regresó a la casa, pues se le olvidó una cosa en la tienda y solamente otra cosa está en la casa. Entonces, seguramente va a ir a la plaza para buscar esa cosa que se le olvidó. En una casa hay dos hijos que se llaman la salvación y la gloria. Supongamos que un padre llevando a dos hijos que se llaman la salvación y la gloria sale de viaje a un país extranjero, pero se le extravió un hijo que se llama la gloria. Entonces, un padre así va a decir, está bien que solamente yo tenga la salvación, suficiente. No es así. Sin falta, el padre va a buscar y encontrar la gloria sin falta para llevar a dos hijos a la vez. O sea, Dios es quien nos quiere dar las dos cosas, la salvación y la gloria. La gloria. Los también personajes de la fe de Antiguo y de Nuevo Testamento realmente vivían buscando la gloria. Moisés, apóstol Pablo también vivían mirando la gloria. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, de versículo 24 a versículo 26. Leemos juntos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés dice que buscaba obtener las riquezas, por eso pudo abandonar las tres cosas. La primera es rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El hijo de la hija de Faraón es una gran suerte que cayó sobre él. Es su fama. Son los deseos que uno puede tener en este mundo. Pero él dejó de ser hijo de la hija de Faraón. Y también escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Gozar de los deleites temporales del pecado no significa que Moisés iba a vivir perdidamente en este mundo, sino Moisés, viendo que el pueblo de Israel vivía muy sufrido, él dejó de tener esa comodidad de su vida. Son los deseos de los ojos, se puede decir. Y después, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él pudo haber obtenido muchos tesoros y muchas cosas materiales. Él es quien dejó todas las cosas, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Y aquí dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés es quien les daba testimonio que Cristo iba a venir al mundo, pero para predicarles esta verdad, él también necesitaba ser maltratado. En el pueblo, en el desierto, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, él voluntariamente quiso sufrir, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés es quien también vivía así fuertemente mirando la gloria, el galardón. Por eso él pudo abandonar, dejar todas las cosas materiales y las cosas mundanas. Esto es la vida normal de un cristiano. Dios es quien quiere dar la salvación y la
gloria a la vez. O sea, cuando uno viva buscando esa gloria, esa vida le va a agradar a Dios. Vamos a buscar también Filipenses capítulo 3. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Leemos juntos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Habla del galardón, de la gloria. Pero una cosa hago. Aquí dice, una cosa hago. O sea que le falta hacer una cosa. Entonces, ¿qué es una sola cosa que quiere hacer? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una sola cosa en que se enfocaba el apóstol Pablo era el premio, la gloria. El hecho de que Dios le haya encargado ese ministerio, habiéndolo salvado, era para darle el premio, la gloria. Por eso el apóstol Pablo era quien vivía también fuertemente para esa cosa, una sola cosa, la cual es el premio. Nos tiene que quedar algo bien claro. Después de la muerte, nosotros no estaremos de pie en el juicio de trono blanco. Al ver el libro de Apocalipsis, habla del juicio de trono blanco en el cual los incrédulos van a estar de pie y recibirán el juicio. Ahí los salvos no vamos a estar de pie, pero vamos a estar de pie en el tribunal de Cristo, en donde se va a calificar que si vamos a recibir el premio grande o pequeño. Eso sí. Por eso, 2 de Corintios capítulo 5 de 9 a 10, apóstol Pablo dijo, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para eso vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hablando del tribunal de Cristo, en griego se dice pema. Pema es un lugar de otorgamiento del premio, del galardón, a los jugadores del estadio. De la misma manera, todos los que hemos recibido la salvación vamos a ser juzgados, que si vamos a recibir el premio grande o pequeño, todos compareceremos, dice, ante el tribunal de Cristo. Por eso, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Este cuerpo nuestro también fue comprado por el precio de la sangre del Señor Jesucristo, así que Dios va a calificar qué es lo que hemos hecho con este cuerpo comprado por el precio. Dios es quien va a juzgar exactamente y va a dar premio a cada quien. El galardón. Por eso, al ver 1 Corintios capítulo 3, de versículo 10 en adelante, nuestra vida cristiana se compara con construir la casa. Para construir la casa, lo importante es el fundamento y luego material. En este caso, fundamento es Señor Jesucristo, o sea que hayamos recibido la salvación. Y sobre este fundamento, el cual es Señor Jesucristo, ahora hay que construir la casa, llevando la vida cristiana. Uno puede estar construyendo la casa con madera, heno o hojarasca. Eso significa que ha vivido conforme a su propia avaricia.
a los deseos carnales. Pero si otro ha construido la casa con oro, plata, piedras preciosas, eso significa que ha vivido conforme a la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que el fuego es quien va a pasar. O sea, en el tribunal de Cristo va a haber calificación exacta de parte de Dios. Cuando una vez que pase el fuego, la casa construida de madera de heno de hojarasca será quemada en fuego y no va a quedar nada. Y solamente la casa construida de oro, de plata, de piedras preciosas va a quedar para siempre. Y los que han construido la casa de madera de heno de hojarasca van a recibir la pérdida. No sé qué tipo de pérdida vayan a recibir, pero de todos modos van a recibir pérdida delante de Dios. En caso de Lot también, él ha recibido la salvación vergonzosa cuando fue quemada la ciudad Sodoma y Gomorra. Así, algunos quedarán muy vergonzosos en el tribunal de Cristo. Por eso hay que pensar seriamente primero la salvación y después la gloria. ¿De qué manera estamos viviendo nosotros para obtener esa gran gloria? Dios es quien quiere darnos las dos cosas, la salvación y la gloria, por eso. Y estas dos cosas, la salvación y la gloria, ¿de qué manera las podemos obtener? La base, el criterio principal es que cuando uno se humille a sí mismo. Vamos a buscar otra vez Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 3 y 4. Otra vez te los leo. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Así dijo. ¿De qué manera uno puede ser como niño? Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El ser como niño se refiere a humillarse a sí mismo, o sea, se refiere a la humildad. En caso de la salvación, también para obtenerla, deben ser humildes de corazón y para recibir la gloria también, primero tienen que ser humildes de corazón. ¿Por qué? ¿Creen que el Señor Jesucristo puso a un niño en medio delante de los discípulos para explicarles? Es porque los discípulos estaban soberbios de corazón. Jesucristo 2 veces les dijo a sus discípulos que cuando subiera a Jerusalén iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Les dijo que iba a padecer, pero los discípulos no entendían esta cosa. Solamente les interesaba que cuando el Señor Jesucristo subiera a Jerusalén iba a ser rey. Entonces cuando fuera rey, ellos también estarían en un puesto alto. Así que entre ellos estaban peleando quién de ellos sería el mayor. Antes de capítulo 18, bueno, vamos a ver Mateo capítulo 16. Capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí dice, comenzó Jesús a declarar. Significa que antes de eso no les había enseñado. Desde entonces Jesús comenzó a declarar, enseñar. Cuando Jesucristo, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, era un lugar de los gentiles. En ese lugar, Jesucristo hizo la pregunta, ¿quién decís que soy yo? En este caso, Pedro le confesó diciendo, tú eres el Cristo y el Hijo de Dios viviente. Así que Jesucristo le dijo, Dios es quien te lo reveló, esta cosa. Y para cumplir esto,
Jesucristo dijo que necesitaba morir y resucitar. Y de ahí otra vez Él se pasó a Galilea. Capítulo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Fue la segunda vez que el Señor Jesucristo les dijo que iba a morir e iba a resucitar. Y después, versículo 24 dice: llegaron a Capernaum. Jesucristo llegó a Capernaum. Y de ahí, en capítulo 20, antes de subir a Jerusalén, otra vez les recordó, diciendo que Él iba a padecer y resucitar en Jerusalén. Señor Jesucristo repetidamente les estuvo diciendo que iba a padecer, iba a resucitar, pero los discípulos todavía estaban pensando que cuando el Señor Jesucristo fuera rey, ellos estarían en un puesto alto. Solamente pensaban en las cosas carnales. La misma palabra está escrita en Marcos capítulo 9. Vamos a buscar Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 33. Hasta 37 se los leo. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es la misma situación como la que vimos, dice, en Capernaum. Cuando Jesucristo llegó a Capernaum. Lo de Mateo capítulo 18 pasó en una casa de Capernaum. Pero aquí no habla así detalladamente de las cosas de Mateo capítulo 18, sino se enfoca en esta cosa de quién sería el mayor. Entre ellos también pues estaban disputando. ¿Pero por qué? Jesucristo les estuvo diciendo que se humillaran, es porque la naturaleza pecaminosa de los hombres es que naturalmente quieren enaltecerse a sí mismos. Esto es el carácter básico de los hombres que están corruptos de su corazón. Naturalmente quieren enaltecerse siempre los hombres, por eso Jesucristo siempre les estuvo diciendo que se humillaran. Versículo 35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si quiere ser el primero, el mayor, si quiere obtener la gran gloria en el cielo, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces será el mayor y el primero en el cielo. Así fue la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo es quien se humilló a sí mismo. Dejando el trono más alto del cielo, vino a esta tierra. Y cuando vino a este mundo, nació en la casa de un carpintero. En aquel tiempo estaba gobernado por Imperio Romano. No que Jesucristo haya nacido en la casa de un emperador de Imperio Romano, sino en la casa de un carpintero muy pobre. Y de ahí vivió 33 años y hasta lo más bajo, hasta la cruz, se humilló a sí mismo. Por eso el libro de Filipenses capítulo 2 dice que por lo mismo de que se humilló a sí mismo hasta lo más bajo, fue exaltado hasta lo más alto. La vida del Señor Jesucristo enseña algo a todos nosotros cristianos. Oigan ustedes, el éxito, el fracaso de nuestra vida cristiana depende de si se humillan a sí mismos o si se enaltecen a sí mismos.
dependiendo de la humildad, de la soberbia, pueden tener éxito o fracaso de nuestra vida cristiana. Lo básico de la salvación, de toda nuestra vida cristiana, de nuestra vida cotidiana, es la humildad. Cuando sean humildes de corazón, pueden ser enaltecidos. Cuando sean humildes de corazón, se pueden solucionar varios problemas. Pero al contrario, cuando son soberbios de corazón, pueden causar muchos problemas. ¿Por qué los hombres no pueden entrar en el cielo? Es porque se enaltecen a sí mismos. Deben humillarse a sí mismos para entrar en el cielo. Deben ser humildes de corazón para recibir la salvación. En la historia de la humanidad, no hay ninguna persona que haya recibido la salvación enalteciéndose a sí mismo, siendo soberbio de corazón. El evangelio de la gracia siempre cae para abajo, así como el agua siempre corre de arriba para abajo. La gracia de Dios siempre llega al corazón humilde. Si son soberbios de corazón, tampoco pueden entender la gracia de Dios. Por eso Salmo capítulo 116 dice, Jehová, guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Dice, Jehová guarda a los sencillos. A los sencillos. Eso significa que a los que conocen a sí mismos que son necios. Los hombres de por sí están bien corruptos y están bien soberbios. Y los que se conocen a sí mismos que son así, serán guardados por Dios. Pero, aunque sean soberbios, aunque sean necios, si siguen enalteciéndose a sí mismos, jamás pueden ser guardados por Dios. El humillarse a sí mismo significa que su propia justicia no sirve para nada para ir al cielo. Y de ahí van a querer recibir la justicia de Dios. Humillarse a sí mismo significa que ellos mismos saben que su propia obra, su propia justicia no sirve para nada para entrar en el cielo. Humildemente hay que reconocer a sí mismos que son nada más pecadores delante de Dios. Cuando sean así, van a ser aceptados por Dios. En nuestro tiempo, cada vez que pase el tiempo, es difícil que las personas reciban la salvación. Es porque cada vez más se hacen bien soberbios de corazón. Siguen hablando las personas acerca de su propia justicia, se enaltecen a sí mismos y se muestran a sí mismos. Por eso no pueden recibir la salvación. Romanos capítulo 2, 10. De versículo 2 a 3, dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No tienen ciencia de cuál es la justicia de Dios, por eso nada más quieren procurar establecer la suya propia, así que no se han sujetado a la justicia de Dios. No pueden entrar en el cielo de esta manera. Todavía en nuestro tiempo, si se humillan a sí mismos como niños, pueden recibir la salvación. Vamos a buscar Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26. Son palabras muy importantes. Versículo 25 y 26. Leemos juntos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí dice en aquel tiempo, en versículo 25. ¿Cuándo sería este tiempo? Al ver versículos anteriores, de versículo 20 hasta versículo 24, Jesucristo estuvo haciendo el milagro más grande por Galilea, en Corazín, en Betsaida, en Capernaum. Pero las personas de esas ciudades eran bien soberbias, así que no aceptaron al Señor Jesucristo. Por eso dice, ay de Corazín, ay de
Bethsaida. Si se hubiesen hecho los milagros en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran arrepentido. En el día de juicio del castigo, o sea que ustedes van a recibir el castigo todavía más grande que el que cayó. Tú que eres levantada hasta el cielo, serás abatida hasta lo más bajo. Si se hubieran hecho los milagros que yo hice en la ciudad Sodoma y Gomorra, todavía habría existido, permanecido esa ciudad. ¿Por qué? Esas ciudades fueron destruidas porque eran soberbias de corazón. Aun viendo los milagros que el Señor Jesucristo hizo, ellos, por ser soberbios de corazón, no entendieron nada. Por eso, hablando de esta palabra, Jesucristo así dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Jesucristo esconde a los que se creen sabios, a los que se creen entendidos. Siempre la gracia y el evangelio cae sobre los que tienen corazón humilde. Dios es quien habita en dos lugares. Primero en el lugar más altísimo, más alto, primero en el corazón humilde de la gente. Dios jamás habita en el corazón soberbio. Por eso al ver Isaías capítulo 57 dice: Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que Dios habita en dos lugares, en la altura y la santidad, y segundo, con el quebranto y humilde de espíritu, en el corazón humilde. Dios es quien muestra su gracia y la salvación a los humildes de corazón. Si algunos de ustedes, de nosotros, aunque sigan escuchando la palabra, si todavía no han recibido la salvación, deben considerarse a sí mismos que sí siguen enalteciéndose a sí mismos, que sí son soberbios de corazón. Hay que pensar seriamente por qué la salvación no llega a uno. La mayor razón es porque es soberbio de corazón. Así que para recibir la salvación deben humillarse a sí mismos. Deben conocerse a sí mismos que son pecadores que serán juzgados ante Dios. Y deben conocerse a sí mismos que su propia justicia no sirve nada para ir al cielo, sino solo la de Dios, la que se cumplió por Señor Jesucristo. De que todos nuestros pecados hayan sido perdonados para siempre, los de pasado, presente y futuro. Solo hay que creer en este hecho, en lo que hizo Señor Jesucristo para ir al cielo, pero no quieren creer en eso, sino a su propia manera las personas quieren ir al cielo. Es porque son soberbias de corazón. Y para obtener la gloria también en el cielo, deben humillarse a sí mismos para ser mayores, primeros en el cielo, siempre y cuando son humildes de corazón. Así que siempre lo básico de nuestra vida es la humildad. Es lo que dice todo el capítulo 18 de Mateo. Mateo capítulo 18 se resume en la humildad y en la soberbia. Otra vez vamos a volver a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 3 y 4 habla de la salvación y de la gloria. Las dos cosas. Ahora versículo 5, leemos juntos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Oigan ustedes, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, dice recibir a un niño como este. Para recibir a un niño tienen que ser primero humildes de corazón. ¿Quiénes menospreciarán a los niños? Despreciarán los soberbios de corazón. Los soberbios de corazón no van a valorar a los niños. Si humillan su corazón, luego se van a ver los que tienen corazón humilde. Si humillas tu corazón, luego se verán
los que tienen corazón afligido, tienen sufrido. David, al ver 1 de Samuel capítulo 30, habla de que los amalecitas llevaron cautivos a los familiares de los que les seguían a David. Así que David, confiado en Dios, persiguió a los amalecitas para capturarlos. Pero en medio del camino, David vio a un egipcio que estaba postrado, que estaba desmayado. Entonces David le dio de comer, le dio de beber agua al egipcio que estaba postrado, y gracias a eso, ese egipcio le reveló dónde estaban los amalecitas. Así que David pudo recuperar todas las cosas, capturando a los amalecitas. En el momento también muy difícil, muy urgente, David es quien primero miró y consideró a un egipcio que estaba postrado, humilde. Si uno humilla su corazón, se van a ver los sufridos, los afligidos y los que están también en gran prueba de su vida. Pero si tienen corazón soberbio, no se van a ver los pobres, ni los afligidos, ni los sufridos de corazón. Y después de ahí, cuando David también hacía la guerra contra los amalecitas, los 200 de entre 400 estaban bien cansados, así que estaban postrados. Así que nada más llevando consigo a otros 200, fue y recuperó David. Entonces, una vez que haya obtenido David la victoria, los 200 que le siguieron a David le dijeron así: no vamos a repartir ese botín que hemos obtenido a 200 que se quedaron. Pero David les dijo, no que no hayan querido, sino estaban bien cansados. Así que se les repartirá igualmente la parte igual, el botín. Desde entonces eso se hizo la ley en medio del pueblo de Israel. O sea, David es quien humilló su corazón, así que pudo considerar y hacer caso de la situación de los afligidos, de los sufridos del corazón. Los maestros de la escuela dominical son los que humillan primero su corazón, así que cada domingo también con el corazón humilde pueden recibir y cuidar a los niños de la escuela dominical. Si no humillan su corazón, ¿cómo podrían trabajar así tantos sufridos para aceptar a los niños? Son los que humillan su corazón. Por eso pueden trabajar en la escuela dominical. Y en caso de nuestra iglesia, en la escuela dominical hay un departamento que se llama Departamento de la Gracia, en el cual hay niños pero discapacitados. Por eso hay maestros de la escuela dominical quienes también apoyan, ayudan a los niños discapacitados. Ellos son los que han humillado su corazón, así que constantemente, frecuentemente pueden hacer este servicio. Si son soberbios de corazón, no pueden hacer este tipo de servicio. Nosotros debemos saber que en la iglesia hay algunos que trabajan de esa manera, hacen servicio con el corazón humilde. Por eso hay que hacer la oración por ellos. Ahora, de versículo 6 hasta versículo 9, habla de la cuestión de hacerle tropezar. Les voy a leer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí sigue hablando la palabra tropezar, tropezar. Hacerle tropezar. Versículo 6, versículo 7, habla del tropiezo. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí habla de tropiezo. ¿Por qué le hacen tropezar a otro? Es porque son soberbios de corazón, enaltecen su corazón. Oigan ustedes, si uno enaltece su corazón siempre es egocéntrico y causa problemas a los demás. Y de ahí le hace caer a otro. Satanás
se hizo soberbio por sí mismo solo, así que hasta ahorita Satanás ha hecho caer, tropezar a muchos hombres. Todavía sigue haciéndole tropezar. Entonces, los que le siguen a Satanás son los que siempre causan problemas y le hacen tropezar, caer. En este caso, hacer tropezar significa hacerle caer de la fe. Los soberbios de corazón, aun después de haber cometido pecado, tienen toda confianza. Aun después de haber provocado problemas, no se sienten nada. Los soberbios. ¿Por qué le hacen tropezar a otro? Es porque son soberbios de corazón. Entonces, los que se humillan a sí mismos no van a hacerle tropezar a otro. Si humillas tu corazón, si humillamos nuestro corazón, como hemos aprendido en la Biblia, si humillamos nuestro corazón, siempre el centro de nuestra vida va a ser Dios y después prójimo y por último uno mismo. Los que han humillado su corazón siempre primero van a vivir para Dios primero y para los prójimos y después para sí mismos. Así va a ser el orden. Por eso, 1 Corintios capítulo 15, apóstol Pablo así dijo: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Por eso soy lo que soy por la gracia de Dios. Así dijo. Apóstol Pablo trabajaba tanto para otros, pero él dijo que todo esto era por la gracia de Dios. Apóstol Pablo no se enaltecía a sí mismo. Y Efesios 3:8 así dijo: soy menos que el más pequeño de todos los santos. 1 de Timoteo 1:15, de los cuales yo soy el primero. Apóstol Pablo era quien se humillaba a sí mismo hasta lo más bajo, entonces el orden le quedó bien. Al ver 1 de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primero, para la gloria de Dios. Después, versículo 32, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, el centro de nuestra vida primero debe ser Dios, después, segundo, prójimos, y por último, uno mismo. Los que humillan su corazón son los que piensan en los demás primero. Si no, le hacen caer, tropezar a otro. Los humildes de corazón siempre quieren hacer todas las cosas con el amor. Los que andan con el amor no le hacen tropezar a otro. Así que 1 de Corintios capítulo 8, versículos 12 y 13 dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano, dice. En la iglesia Corinto había problemas de estar comiendo la comida ofrecida a los ídolos. En el mercado a veces se vendían la comida ofrecida a los ídolos, la compraban y la comían. Pero era muy difícil de saber si estaba ofrecida a los ídolos. Pero si comen sentados en la casa y comen la comida ofrecida a los ídolos, claro, aunque no fue ofrecida a los ídolos, otros hermanos viéndolo podrían pensar: estará bien que comamos así con confianza la carne ofrecida a los ídolos. Entonces, apóstol Pablo dijo: no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Apóstol Pablo era quien se abstenía de sí mismos de todas las cosas para no cometer pecado contra el hermano. Porque cometer pecado contra el hermano es contra Cristo. Pecáis. Así que si humillas tu corazón, vas a andar en todas las cosas con amor. Por eso, 2 de Corintios 11:29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto es el corazón normal de los que humillan su corazón. Los soberbios de corazón le hacen tropezar a otro, pero los humildes de corazón ya no van a hacer tropezar a los demás. Es lo que debemos pensar profundamente. Ahora,
Vamos a volver. Mateo capítulo 18, versículo 10. Leemos juntos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Estos pequeños se refieren a los que creen. ¿Quiénes van a menospreciar a los otros hermanos que creen? Los soberbios de corazón. Los soberbios son los que juzgan a su propia manera a sus hermanos. Por eso Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Los que hablan de cualquier forma acerca de los hermanos de la iglesia, los que juzgan de cualquier forma, ni han visto, ni han oído exactamente, ni saben bien, pero suponiendo algunas cosas, juzgan y también condenan a los hermanos de la iglesia. De verdad, esto es la prueba de que ellos mismos son soberbios de corazón. Si juzgas, si condenas, menosprecias a los hermanos, es un gran pecado ante Dios. Los humildes de corazón son los que de verdad respetan a los hermanos de la iglesia. Por eso Salmo 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Los santos que están en la tierra, en ellos hay toda complacencia de Dios. ¿Quién dijo esto? David. Para los íntegros es toda mi complacencia. Oigan ustedes, los santos hermanos de la iglesia a veces son los que pueden ser perseguidos por los incrédulos, también pueden recibir sufrimiento, ser excluidos por otros hombres que no han recibido la salvación, por la razón de que creen. Entonces, en este mundo hay poco número de los salvos, de entre todas las personas del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que entre también poco número de los salvos se peleen y que se juzguen unos a otros? Entre los salvos deben ser consoladores unos a otros, en lugar de juzgarlos, en lugar de menospreciarlos. Pero si juzgas a los hermanos, los menosprecias, de verdad sería gran pecado. Son soberbios de corazón, por eso cometen estos pecados. Y ahora de versículo 12 a 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Leemos juntos. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Quién de los hombres no va a cuidar a una oveja perdida? Los soberbios de corazón de verdad no hacen caso de las ovejas perdidas, pero los humildes de corazón son los que siempre están pendientes hasta de una oveja perdida. Jesucristo es el más humilde, así que vino a este mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para salvar hasta una oveja más perdida. O sea, éramos nosotros. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. De entre sus familiares, su familia, todavía algunos no han recibido la salvación, pero si no se sienten nada, la mayoría de mi familia ya es salva, entonces no me importa si otros no reciben la salvación. Esto es la prueba de que son soberbios. Cuando ves a unos que todavía no han recibido la salvación de su familia, de verdad siente gran presión. Su corazón es muy oprimido, presionado. Si todavía los familiares están vivos, aunque tenga corazón duro, esto significa que todavía tenemos la oportunidad de poder predicar ese evangelio. Nuestra responsabilidad es predicarle evangelio a los familiares, a la familia. Por eso,
para tener misericordia, compasión de cada persona, hay que primero tener corazón humilde. Imagínense ustedes, si no reciben la salvación, mis familiares amados, mis padres, hijos amados, van a vivir en el infierno para siempre. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo los dejarías así, viviendo en el infierno para siempre? Si humillamos nuestro corazón, vamos a tener misericordia, compasión de cada persona que no es salva. Pero si son soberbios de corazón, jamás tendrá misericordia de las almas perdidas, jamás. En mes de mayo va a haber seminario de la Biblia en nuestra iglesia. Así que a nuestro alrededor hay muchas almas perdidas, de entre compañeros de trabajo, de nuestros familiares. De verdad, todos ellos son ovejas perdidas. La voluntad de Dios es que no se pierda uno de estos pequeños. La razón por la que todavía Jesucristo tarda en venir a esta tierra para nosotros, la segunda venida, es para que cada persona, todavía las almas reciban la salvación. ¿No es así? Vamos a juntar nuestro corazón para de verdad salvar a las almas a través del seminario de mes de mayo. Ahora de versículo 15 hasta versículo 20, de 15 a 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta palabra habla de que si hay algunos pecados en la iglesia que son como la levadura, habla de expulsarlos de la iglesia. Por eso, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que los expulsen de la iglesia. A la iglesia se le dio la autoridad. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué se refiere esta palabra? En la iglesia, el Señor existe como la cabeza. O sea, si la iglesia toma alguna decisión, Dios también respeta esa decisión de la iglesia. Se le dio esa autoridad a la iglesia. ¿Por qué? Algunos han sido expulsados de la iglesia, es porque han enaltecido su corazón. Eran soberbios de corazón, así que traían la doctrina falsa. Eran soberbios de corazón, por eso cometieron pecados muy graves moralmente y de ahí no se arrepintieron de pecado. En la Biblia, en muchas ocasiones traían las doctrinas falsas. En las iglesias de Galacia traían la doctrina falsa, la cual decía que además de la gracia, se necesitaba guardar la ley. O sea, en este caso, hacer la circuncisión. Era la levadura. En caso de la iglesia de Corinto, traían la levadura muy grande, la cual era el pecado fornicación. Por eso los expulsaron a los que cometieron este pecado de la iglesia. ¿Por qué se comete este tipo de pecado en la iglesia? Porque enaltecen su corazón. Son soberbios de corazón, así que no le tienen miedo ni temor a la iglesia, en la cual Dios existe como la cabeza. ¿Quiénes son los que pueden permanecer en la iglesia? ¿Quiénes son los que pueden obedecer y estar sujetos a la decisión del Señor de la iglesia? Los humildes de corazón, los soberbios, jamás pueden obedecer a la decisión de la iglesia. Por eso al inicio de la palabra hemos leído libro de Filipenses capítulo 2. O sea que en la iglesia
hay consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, alguna misericordia, gozo. Pero al final de todo esto, lo más importante es estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice al final. Hay que estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, cuando humillen su corazón, pueden permanecer en la iglesia. Cuando humillen su corazón, pueden valorar todas las cosas que se hagan en la iglesia. Cuando humillen su corazón, pueden sujetarse a sí mismos a la iglesia. Pero cuando enaltecen su corazón, van a hablar de cualquier forma acerca de la iglesia, van a juzgar la iglesia y van a causar varios problemas en la iglesia si son soberbios de corazón. Al ver 1 Corintios capítulo 3, 16, 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios se refiere a la iglesia. Si alguno destruye, ensucia el templo, Dios le destruirá a esa persona. Seguramente van a recibir castigo de Dios si ensucian el templo de Dios, la iglesia. Así que 1 Corintios capítulo 11, en la iglesia Corinto había problemas. En la iglesia Corinto. En la iglesia comían pan, vino de la Santa Cena de cualquier forma. Por eso al final dice: menospreciáis la iglesia de Dios. Es porque ellos eran soberbios de corazón. Si son humildes de corazón, ahora van a poder valorar la importancia de la iglesia y la de los hermanos, de las hermanas, y hasta los hermanos más pequeños se verían muy valiosos, preciosos. ¿Cuán valioso es cada hermano si es humilde de corazón? Ahora, de versículo 21 a versículo 22 habla de perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Versículo 34 y 35, leemos juntos. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En la casa de Capernaum, le hizo la pregunta a Pedro: ¿cuántas perdonaré al hermano? Los versículos anteriores hablan de pecado que se comete contra la iglesia, pero el versículo 34 y 35 habla de pecado que cometen contra cada individuo. Hay diferencia. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Para nosotros a lo mucho 3 veces, ¿no? Pero Pedro parece que tenía corazón más generoso, por eso hasta 7. Pedro también parece que tenía corazón generoso, por eso dijo hasta 7. Pero la respuesta del Señor Jesucristo era hasta 70 veces 7. Y de ahí Jesucristo le dio un ejemplo. Un hombre le debía a su amo 10,000 talentos. Pero no podía pagarle, así que fue perdonado de toda su deuda. Pero ese hombre perdonado, saliendo de ahí, pues se encontró con su siervo que le debía 100 denarios, pero no lo perdonó. Entonces los que lo vieron lo acusaron con el dueño. El dueño le dijo: yo soy el que perdoné tu deuda de 10,000 talentos, pero ¿a poco tú no puedes perdonar al que te debe 100 denarios? Por tanto, es palabra para nuestra enseñanza. El perdón que hemos recibido de Dios, pues para que entienda fácilmente, 10,000 talentos. Pero el pecado, los pecados que los hermanos cometieron contra nosotros son como 100 denarios. Los perdonados de 10,000 talentos, ¿a poco no podrían perdonar a los que les deben 100 denarios? Más que suficiente. Primero fueron perdonados, por eso es muy normal que puedan perdonar a los demás. ¿Saben cuán grande es la cantidad de 10,000 talentos? Un talento equivale a 6,000 denarios. Un denario
es el sueldo al día de un varón. Un talento equivale a 6,000 denarios, les dije, ¿no? O sea, suponiendo que el sueldo al día equivale a como 1,000 pesos, entonces 10,000 talentos sería 60,000 millones. De verdad, no podemos, 60,000 millones de pesos. No podríamos entender cómo es posible que le deba tanto, ¿verdad? Pero en este caso, 100 denarios significa que equivale a 100, sueldos de 100 días del trabajo, pero no pueden perdonar nada de eso. De verdad, el perdón que hemos recibido de parte de Dios es algo muy grande. Pero en comparación con esto, los pecados que los hermanos cometieron contra nosotros están bien pequeños, pero a veces no somos capaces de perdonar las cosas pequeñas de los hermanos. ¿Por qué no sabemos perdonar? Es porque enaltemos nuestro corazón. Los soberbios de corazón no pueden perdonar a los demás, pero al contrario, los humildes, pensando que han sido perdonados primero por Dios, son los que pueden perdonar a los demás. Por eso San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hemos recibido el amor primero de Dios. Entonces, se nos dice que nos ames unos a otros. Fuimos perdonados primero, por eso se nos dice que perdonemos a los demás. Es algo muy normal. Si algunos nos han cometido pecado ahora mismo, por favor perdonen. Perdonemos ahora mismo, porque fuimos perdonados de 10,000 talentos por el Señor. Así que todo el capítulo 18 de Mateo habla de que si humillas tu corazón, todos los problemas se solucionarán. Si son humildes de corazón, ellos serán mayores primeros en el cielo. Los humildes de corazón son los que van a valorar a un niño pequeño. Los humildes de corazón no van a hacer tropezar. Los humildes de corazón no van a menospreciar a los hermanos. Los humildes son los que van a tener misericordia de las almas. Los humildes de corazón son los que pueden ser unidos y pueden también perdonar a los demás. Siempre la base de la salvación, la base de la gloria, la base más básica de nuestra vida entera es la humildad. Dios es el más humilde. Jesucristo así dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Jesucristo es manso y humilde y somos sus hijos. Así que tenemos que ser humildes de corazón. Cuando estemos de pie delante de Dios, los humildes de corazón siempre serán los primeros, los mayores. Por eso Marcos 9:35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así dijo. ¿Quieren ser ustedes primeros? ¿Quieren de verdad obtener la gran gloria en el cielo? Entonces sean postreros y sean servidores de todos primero ustedes. En la era pionera de oeste de Estados Unidos había carretas en las que andaban, pero en esas carretas había división de asientos. Asiento de primera clase, de segunda clase, de tercera clase. Los que han comprado el boleto de asiento de primera clase, desde la partida hasta la llegada, en cualquier situación pueden estar sentados. Por ejemplo, aunque se le caiga, se le sale la rueda, pueden estar sentados. Y los de asiento de la segunda clase, cuando hay problema en la carreta, pueden bajarse de la carreta y pueden ser espectadores. Pero los de la tercera clase, asiento de la tercera clase, cuando hay problema en la carreta, tienen que trabajar, reparar. En la iglesia también hay algunos que están en asiento de la primera clase, de segunda clase, de tercera clase. Los de la primera clase siempre quieren ser servidos. Los de la segunda clase en la iglesia siempre quieren ser espectadores. A ver qué pasa entre ellos. Son espectadores. Pero los de la tercera clase son los que siempre participan en el servicio. Son los que siempre sacrifican y trabajan, apoyan, haciendo servicio. Pero ese orden no se va a respetar en el cielo cuando se vayan. En el cielo, Dios, ¿qué les dirá? A ver, ya voltéense. Va a haber un giro inesperado en el cielo. ¿No es así? Va a haber vueltas que da la vida.
nosotros somos los que trabajamos, participamos, y cuando nos humillemos a nosotros mismos, sirviendo a los demás, seremos primeros y mayores. Es lo que debemos recordar. Así es la enseñanza, palabra de Jesús. Así que espero que ustedes piensen un poco más acerca del capítulo 18 de Mateo para que sea básico de nuestra vida. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, te damos muchas gracias. Te damos gracias por habernos salvado cuando éramos humildes de corazón. Y en el resto de nuestra vida también, ayúdanos a humillar más, cada vez más, nuestro corazón, para que cuando estemos de pie, seamos alabados y glorificados por ti, Señor. Siempre gobierna nuestra vida y cuídala. Ayúdanos a que no seamos soberbios de corazón, sino que andemos en el camino de la humildad para poder glorificarte a ti, Señor. En mes de mayo va a haber seminario de la Biblia. Que estés con nosotros para que, a través de lo cual, muchas almas perdidas puedan ser guiadas al camino de la salvación. Y que uses a cada uno de nosotros para esa obra, para que por este seminario de la Biblia solamente tú seas glorificado. El día de hoy también, la palabra que hemos escuchado juntos, que sea grabada en lo profundo de nuestro corazón, de la mente, y que sea siempre lo básico de nuestra vida. Te encargamos todo a ti, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.